El Señor Jesucristo está a punto de subir al cielo para sentarse a la derecha del Padre. En esos últimos instantes, Jesús se reúne con sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús les está diciendo lo siguiente a sus discípulos antes de que sea alzado al cielo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremenda promesa, pero al mismo tiempo era un mandato que los discípulos tenían que cumplir. Era un reto muy grande que tenían los discípulos. El maestro ya no estaría con ellos físicamente todos los días, físicamente, pero espiritualmente, dice el Señor aquí en las últimas palabras: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Había que hacer esto que el maestro les estaba diciendo, una tarea: hacer discípulos no solamente en Jerusalén, en toda Israel, sino en todo el mundo. Jesús les está diciendo: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y a esos discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hagan eso, ustedes tendrán que enseñarle a esos nuevos discípulos todas las cosas, y que guarden esas cosas como yo se las he mandado. Y es ahí donde dice: y no se preocupen, yo estaré con ustedes. Pero la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles también nos dice algo acerca de este mandato. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo llenaría la vida de los discípulos, de estos que estuvieron cerca de Jesús. Y el Espíritu Santo les iba a mostrar cómo iba a ser el camino en adelante. Ya Jesús físicamente no estaba, pero el Espíritu Santo llenaría sus vidas. Ya, ese era el poder que iba a venir sobre ellos. Y mira que el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí recibieron las promesas del Espíritu Santo, que les iba a guiar a todas las naciones, que los iba a llevar por todas partes, y Él les iba a decir cómo iban a predicar. El Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado y que Jesús les había mandado. Entonces, una vez llenos del Espíritu Santo, siguieron haciendo la tarea. Mira que el versículo 8 dice: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén inicialmente, después en toda Judea, en toda la región de Judea. Y no solamente en esa región de Judea, ya iba a pasar a otra región, en Samaria. Y a partir de Samaria, el evangelio sería predicado a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y por eso hoy también quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en el capítulo 10 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Habla de Pedro y de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Es decir, este hombre era romano.
y tenía bajo su cargo a 100 hombres o a una legión, una compañía de hombres de soldados romanos. La Biblia, bueno, este pasaje es un poquito largo, mis queridos amigos y hermanos, pero te voy a tratar de resumir. Aquí Lucas en este capítulo, en este pasaje, nos escribe que Cornelio era un hombre que amaba a Dios, era piadoso y temeroso de Dios, ¿ya? Y hacía mucha limosna o daba limosna al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces, este soldado romano, que no tenía nada que ver con Israel, nada que ver con Jerusalén, nada que ver con los discípulos, tiene una característica muy importante y me llama la atención que dice temeroso de Dios y oraba a Dios siempre. Y dice el versículo 3 que en una visión como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, un día vio a un ángel que entraba a donde él estaba y tuvo una conversación con él. Y este ángel le dijo: tus oraciones y tu limosna, han subido para memoria delante de Dios. Después este ángel le dice: manda a buscar a Simón Pedro, que se encuentra en la ciudad de Jope. Manda por él, dile que venga y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Este hombre, recuerden que este era un hombre romano. Y Pedro, discípulo del Señor, un israelita, ¿ya? Pero recuerden que desde que comenzamos este devocional, el Señor les mandó a que hicieran discípulos a todas las naciones. Entonces Pedro también recibe una revelación antes de que Cornelio enviara por él. Pedro está en otro lugar, en una casa, y recibe una visión donde Pedro le dice una voz del cielo que por él iban a ir unos hombres y él tenía que ir con ellos. Lo que Pedro no esperaba es que esos hombres que lo buscaban o vendrían por él eran romanos. Cuando llegaron a buscar a Pedro, bueno, Pedro aceptó ir con ellos. Y cuando Pedro llega hasta donde está Cornelio y se da cuenta de que son un grupo de romanos, porque Cornelio había reunido a familiares y amigos, ¿verdad? Pues Pedro como que tiene un pensamiento dentro de sí diciendo: pero ¿cómo es esto? Que yo tengo que hablarles o predicarles a los romanos. De hecho, el versículo 28 de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre debo llamar común o inmundo o hacer acepción de personas. Así que Pedro le pregunta a Cornelio: ¿por qué me has mandado a buscar? Y él le cuenta: un ángel se me apareció y me dijo que te mandara a buscar, que tú nos ibas a decir qué tendríamos que hacer. Entonces Pedro entendió que no solamente a los de su país, que no solamente a sus paisanos, por decir así, a los israelitas, tenía él que llevar el mensaje de salvación. ¿Ya? Él recordó cuando el Señor le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Pareciera que se le había olvidado ese mandato del Señor. Y aquí, en este pasaje, el Espíritu le recuerda este compromiso. Por eso nosotros no debemos hacer diferencia entre la gente. Nosotros tenemos que ir a buscar al perdido, al nacional, al extranjero, y predicarle la palabra de Dios. Después de escuchar a Cornelio,
El versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es lo mismo hoy, es lo mismo hoy. Y Pedro comenzó a compartirles la palabra del Señor, a hablarles de Dios. Y dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo, versículo 44, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso de Pedro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sorprendente, únicamente el Espíritu Santo no se derramaba sobre los israelitas, sino sobre el extranjero. Entonces Pedro mandó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Y ellos le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Y Pedro se quedó con ellos. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, esto a mí me enseña que si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Así que, amigo, tú que me estás escuchando, si tú sientes que has sido rechazado por iglesias cristianas o líderes religiosos, yo hoy te digo en el nombre de Jesús que tú también eres hijo de Dios y que el Señor está esperando por ti. El Señor te ama. De pronto tú te has sentido discriminado, te has sentido rechazado, pero hoy te digo, Jesús te ama y quiere que tú compartas con todo lo que hemos conocido al Señor la salvación. Que tengas una vida nueva y que veas el poder de nuestro gran Dios en tu vida y en toda tu familia. Pedro aprendió esta gran lección. Yo te invito a que leas todo este capítulo 10. Es interesantísimo. Cómo Cornelio, un soldado romano, tuvo una visión, oraba mucho a Dios y Dios le habló. Dios le habló. Es que es interesante el pasaje. Pero también en otro lado, Pedro tuvo una confrontación con él mismo porque en el espíritu el Señor le mostraba que él no tenía por qué hacer acepción de personas. Amén. Hoy tú y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quizás tienes que ir primero a tu familia, a tus amigos. Están esperando que tú les prediques la palabra del Señor. Te aseguro que muchos de ellos lo están esperando. Bueno, muy bien, mis queridos amigos y hermanos, este es el devocional de hoy. Espero que puedas llegar hasta el final escuchándolo, porque sé que va a ser de bendición para ti. Dios te guarde y Dios te bendiga.